Génesis, entonces, hermanos, Génesis 18 y 19 en específico. Vamos a continuar al capítulo 19 desde el versículo 15. Si ustedes recordarán, este es un pasaje, desde el 18 dice en mi Biblia, que tiene subtítulos, hermanos, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y tal vez algunos de alguna manera han escuchado este nombre, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades, grandes ciudades del pasado, de la antigüedad, muy prósperas, pero como siempre que hay prosperidad, aumenta la perversión, aumenta la maldad. Como si han seguido la serie, cuando predicamos Génesis capítulo 6, recuerdan, es lo mismo. La maldad de los hombres se multiplicó y el Señor mandó un diluvio que cubrió todo el planeta Tierra. Es como enseña claramente simplemente la Escritura. Y aquí después recuerdan que el arca de Noé y sus 3 hijos con las 3 esposas de sus hijos, Noé y su esposa, se volvió a poblar el mundo de seres humanos. Todos nosotros venimos de Noé o de alguno de sus hijos, sin excepción, porque se repobló la humanidad de Noé y su esposa, o los hijos de su esposa, de Noé con sus esposas. De uno de esos venimos nosotros. Quién sabe si Dios nos va a dar el privilegio de saber de qué línea venimos cada uno, de qué hijos de Noé. Pero aquí, después de que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, recuerdan que le prometió, le dijo que en él, en la simiente de Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Recuerdan que he hecho énfasis que no nada más Dios pensó en un grupo, no nada más en unos predestinados para ser salvos. Eso no lo enseña la Biblia, es a todo aquel que cree. En el plan de Dios sabía que todos los gentiles, todos los judíos que aceptaran, que creyeran en su Hijo Jesucristo, iban a ser salvos, y se llamaría también el pueblo del Señor. Lo que vemos en Génesis 18 y 19 es el comportamiento homosexual. Y la vez pasada, recuerdo que les dije, hermanos, no piensen el homosexualismo de hoy que era exactamente lo que es este homosexualismo. No es tal cosa. El comportamiento, es decir, el acto de hombre con hombre, es igual al día de hoy. Pero en este tiempo no crean que era aceptado por todo el mundo y se comprometían en amor y se enamoraban y salían como una pareja. No era así. Eso es ahora. Cada vez más va la perversión. Ustedes saben, es el descaro del ser humano. Pero en este tiempo era más bien el asunto de poder y dominio sobre otro ser humano. Y ciertas personas tenían a otro hombre como su, no sé, hermanos, qué adjetivo usar, pero el acto era el mismo, que delante de Dios pues fue perversión. Si vinieron el mes pasado, a propósito, si no vinieron el mes pasado, vayan al canal de YouTube del pastor Roberto Cambrani, váyanse a la fecha del mes pasado, Génesis, y ahí van a ver lo que dije con este respecto, hermanos. Y para continuar lo que empezamos a hablar acerca del homosexualismo, quiero decir, después de la predicación del mes pasado, me quedé aquí para ver si alguien tenía preguntas o comentarios. Y honestamente aprecio mucho lo que expresaron las personas que se quedaron. Y quiero decirles qué es la actitud, o cuál debería ser nuestra actitud, o de los cristianos, hacia las personas que se identifican o que practican el homosexualismo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Es tan simple y sencillo, no es nada complicado, hermanos. Nuestra actitud debe de ser la actitud de Cristo Jesús hacia el pecador, de amor. Simplemente, o sea, no es nada, no vamos a tener una actitud a los que
se comportan de una manera decente y otra actitud a los que no. Cristo Jesús vino y murió por el pecador. Cristo Jesús amó a todo mundo. De hecho, los religiosos, acuérdense, a los que más les habló fuerte y duro el Señor fue a los, podemos decirlo aplicado de hoy, a los iglesieros. Gente que simplemente profesa ser religiosa o creer en Dios, pero que no, realmente no tenían el amor del Señor. Mateo 23, Jesucristo a ese grupo les habló duro: hipócritas, ciegos, guías de ciegos, hijos de serpientes venenosas. Todo eso Cristo se lo dirigió a este grupo. Dios nos libre de nosotros tomar una actitud, hermanos. De hecho, ¿saben cómo le decían los iglesieros o los sacerdotes hipócritas a Jesucristo? Amigo de los pecadores. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que le empezaron a poner ese título? Es amigo de los pecadores, come con los pecadores. Porque Jesucristo amaba a los pecadores y comía con los pecadores. Tristemente y desgraciadamente para la causa de Cristo Jesús, cuando el día de hoy hay mucha gente que profesa ser cristiana, evangélica, y que asiste a iglesias cristianas evangélicas por años, y toma la actitud de los fariseos. Quiere solamente reunirse con puro cristiano. Y con los cristianos, no, ni los mande Dios, dice. Yo no voy a estar reunido en una fiesta donde hay pecadores y no son cristianos, y nada más buscar a los cristianos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, Dios nos libre de eso. Somos luz y las tinieblas, las tinieblas necesitan la luz. Recuerdan que Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo. O sea, no, una luz no se le pone arriba una cazuela, hermanos, sino que se pone en un lugar para que alumbre toda la casa. Y los hijos de Dios somos luz. No tenemos que tener miedo a la gente pecadora o a la gente que no cree en el Señor Jesucristo. Son seres humanos, son creación de Dios. Cristo los ama igualito que te ama a ti. Escuchen esto, digo en especial la gente que ya tiene más de un año en la iglesia cristiana, porque desafortunadamente uno se tiende a desviarse en el camino. Empieza uno por pura gracia. Antes de ser cristiano uno reconoce su vida, y cuando le dicen Jesucristo te ama incondicionalmente, Él te está esperando, ven al Señor. Y el pecador dice: pero es que yo he hecho cosas tan malas. Jesucristo te ama a pesar de eso. Yo tengo un pasado muy malo y yo he hecho... Jesucristo en verdad te ama, y ama al ser humano de la misma manera. Y cuando llamo la atención a los cristianos que ya tienen más de un año, 3 años, porque algo sucede en el camino. Empieza uno bien, gracias de Dios, gracias Señor, gracias por tu gracia, y eso es lo que nos mantiene apasionados. Pero en el camino uno se desvía hacia el legalismo, a creer que mi comportamiento es lo que agrada a Dios. Igualito que le pasó al pueblo judío, que la ley era temporal, pero ellos buscaban una justicia, pero como por la ley, como por las obras de la ley. Se desviaron porque ese no era el punto. La ley era temporal hasta que viniera la fe en Cristo Jesús. Y algo que sucede con los creyentes es que empezamos bien, todos, pero en el camino empieza el orgullo y empieza uno pensando que Dios está contento conmigo por mira cómo me porto, Señor, mira, como dice un hermano, look my smoking, ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, ya no hago aquello, y piensa que esa es la razón por la cual Dios lo ve con complacencia. Dios no permita que caigamos en eso, porque no es verdad. Dios ama al pecador y tú eras uno de esos pecadores a quienes Dios te amó incondicionalmente. Es decir, nada de lo que hagas aquí, por mucho que sacrificio y hagas buenas obras y te creas nada va a aumentar el amor de Dios por ti.
ni nada va a disminuir el amor de Dios por ti, porque el amor de Dios es perfecto y ama a la humanidad. Estamos comprendiendo eso, hermanos, de manera que lo que hacemos, lo hacemos como agradecimiento al Señor, no para buscar aplausos del Señor, aunque hay en la Biblia el asunto de los galardones y recompensas de nuestra fidelidad al Señor. Pero Dios ama al pecador, Dios ama al que tiene el día de hoy comportamiento homosexual o lesbiano o lo que sea. Es nada más que estamos estudiando la Escritura y en este pasaje, ustedes saben, está tratando de ese pecado. Si vamos al Nuevo Testamento, ya hemos visto pasajes también, incluye todo: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Todo eso es igual, es pecado delante de Dios, y la paga del pecado es muerte. De manera que, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el de odio? Claro que no. Compasión. Compasión, hermanos. Son seres humanos que están engañados, absolutamente engañados. Y unos están sumamente engañados por la mentira del condenado diablo. Porque detrás de todo el sistema, sea político, de la ciencia, la educación, todo, aún el sistema de diversión de la raza humana, ustedes saben cómo se está metiendo Satanás, la mentira del diablo en Hollywood, en las películas. Todos las series de caricaturas del pasado ahora las están rehaciendo, como metiéndole la perversión, metiéndole a todo. Están contaminando, hermanos. Y es gente muy intelectual, gente muy preparada académicamente, intelectualmente, hermanos. Son gente que le digo que tiene más grados que un termómetro. Tienen PhD en esto, PhD en otro, tienen maestría en esto, maestría en otro. Y lo que están enseñando es en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Recuerdan que hay unos pastores liberales, teólogos liberales, obviamente que les vale un cacahuate lo que la Biblia enseña. Simplemente agarran un pasaje donde Dios habla claramente, y estos teólogos y pastores y sacerdotes y políticos que son liberales, simplemente la pregunta que se hacen es: ¿realmente quiso decir Dios eso? ¿Realmente? ¿Recuerdan eso? ¿Quién? ¿Did God really say? ¿De verdad dijo eso? ¿Qué le recuerda eso, hermano? Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. La verdad de Dios era claramente: el día que comas de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Que viene Satanás, pero primero dijo: ¿de verdad dijo eso Dios? Claro que Dios había dicho eso, y claro que Eva lo había entendido así como Dios lo dijo. Así es la palabra de Dios, la entendemos así como está. Pero una vez que viene la cizaña, ¿de verdad quiso decir eso? No lo estarás malentendiendo. Vuélvelo a ver, a lo mejor Dios no quiso decir eso. A lo mejor lo que Dios quiso decir fue otra cosa, y tú lo estás malentendiendo. Y esa es mentira satánica, salida del fondo del infierno. Y eso es lo que hace a muchos cristianos o profesantes del cristianismo el día de hoy, que antes afirmaban una cosa de la Biblia, pero por la presión del mundo y de la sociedad ya cambiaron. ¿No les parece interesante la tecnología del día de hoy? Ponen a nuestro presidente Joe Biden hace años en contra del homosexualismo, a favor del matrimonio de un hombre y de una mujer, pero mírenlo ahora, totalmente contrario. Y eso no nada más es él, es muchos hermanos políticos y aún pastores, que un tiempo, cuando iban a la Escritura solamente y no ponían atención al mundo, a eso de realmente quiso decir esto,
todos esos pastores aceptaban la palabra de Dios así como está escrita, porque así se debe de aceptar. Pero por presión, el diablo empieza a presionar por medio de la política, de la falsa ciencia, del sistema de educación, del sistema de Hollywood, que cristianos ven, ay, qué bonito, mira la carita de ese monito, y el monito es homosexual. Y parece que no les hace clic a los cristianos, hermanos. Parece como que se han olvidado totalmente. ¿Y saben por qué? Porque nuestra sociedad determina la verdad no objetivamente. La verdad lo determina cómo lo siento yo. Si siento bonito, eso tiene que ser verdad. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Si mira cómo siento de bonito, eso tiene que ser verdad. Y si siento feo, eso no puede ser verdad. Esa es la manera en que nuestra sociedad está determinando lo que es falso y lo que es verdadero. Y esa mentira es salida del fondo del infierno. Porque así no se decide ni determinamos los hijos de Dios la verdad. ¿Cómo determinamos nosotros los hijos de Dios lo que es la verdad? Dios y la verdad de su palabra. Lo que Dios dice que es verdad, aunque no sienta bonito, aunque sienta feo, eso es verdad porque Dios lo dice. Y si no es verdad, hermanos, aunque yo sienta que es verdad, no es verdad, porque el estándar objetivo fuera de nosotros es Dios y su palabra. Y escuchen bien, vas caminando en terreno seguro siempre que tú pongas primero la verdad de la palabra de Dios. Sientas lo que sientas, vas caminando en terreno seguro. Pero el momento en que tú votes a Dios y su palabra y empieces tú a filosofar los movimientos y las cosas que están el día de hoy y ciertos comportamientos, y sacas a Dios y empiezas tú a poner tus sentimientos y a escuchar argumentos en contra de la verdad de Dios, pero que parecen racionales y te atraen, en ese momento tú caes en la mentira. Y no va a ser nada raro de que en unos años después vas a andar con unas pancartas ahí también protestando, como lo están haciendo el día de hoy. Pero entonces Lot estaba, recuerdan, viviendo cerca de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, y Dios mandó ángeles. Era uno de ellos, recuerdan, eran 3 varones, uno de ellos era, les dije, era una teofanía. Uno de ellos era el mismo Señor Jesucristo, que vino a hacerse como un ser humano y se le apareció a Lot, a Abraham también, y le dijo que iban a destruir la ciudad de Sodoma. Va a ser destruida por la perversión. Vean a Génesis 19, versículo 12. Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot. Ahora es interesante. Todos los que están casados debemos de poner atención a esto. Porque los ángeles, o el ángel del Señor, no fue hacia la esposa de Lot, ni fue hacia las hijas de Lot. Fue al líder, al varón, al hombre, a la cabeza de la familia, a hacerlo responsable. De manera que, varones, no se duerman en esto, ¿ok? Porque esto es muy, muy importante para nosotros. Versículo 12, ellos, los varones, dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, a tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. No era el asunto de los teólogos liberales, pastores liberales, que el problema y lo malo que no le agradó a Dios y por lo cual destruyó a Sodoma y Gomorra era que fueron mal hospitalarios. Es que Dios quería que fueran más buenos con la gente extranjera. Nada que ver si usas tu sentido común nada más. Nada que ver. Era el comportamiento, era la perversión de lo que estaba sucediendo. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a quienes, hermanos,
a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Es decir, estaban ya desposados. Ya era un matrimonio formal, pero estaba en el tiempo de espera, que esperaban, tenían que esperar 1 año para ver si esa mujer salía embarazada. Si no, obviamente si salía embarazada, en ese tiempo de espera había cometido inmoralidad sexual. Entonces, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué dice acerca de los yernos? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo? No estaba jugando Lot. Pero estudiando, hermano, algunos comentaristas creen, y pues hace sentido lo que dicen, que Lot se fue a vivir cerca de Sodoma, hermanos. Era una ciudad perversa. A él era un hombre recto, porque el Nuevo Testamento dice el justo Lot. Habla del justo Lot, righteous Lot. Pero, ¿por qué, hermanos? ¿Recuerdan que cuando vinieron los ángeles y querían entrar a la gente, la turba, ancianos, adultos, jóvenes, querían y le decían: Lot, saca a esos varones porque queremos tener relación sexual con ellos? ¿Y qué dijo Lot? ¿Recuerdan? No, por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad, por favor. Miren, tengo 2 hijas doncellas, señoritas vírgenes, se las voy a echar y hagan con ellas lo que quieran. Son las mismas mujeres, hijas de estos 2 que se burlaban, que estaban en la espera para consumar, hermanos, el matrimonio. Pero a esta gente, dice, a sus yernos les pareció como que se burlaba. Pero, ¿por qué les pareció como que se burlaba? Probablemente porque no creían el testimonio de Lot. Probablemente porque Lot no mantenía una vida recta delante del Señor. ¿Cómo les va a ofrecer a sus hijas vírgenes para que tengan relación sexual y hagan con ellas lo que quieran? Ahí nada más se ve qué tan influenciado ya estaba Lot, hermanos, de esas ciudades y de esa perversión. Por eso tal vez si llega Lot y nunca les ha dicho firmemente del temor de Jehová a sus yernos, y viene y dice: Jehová va a destruirla, se estaban riendo, así: ¿qué va a ser verdad? Se burlaban de él. Versículo 15, hermanos: y al rayar el alba, o sea, ya estaba, rayar el alba, ¿es en la mañana o en la tarde? En la mañana, claro, pues sí. Dice: los ángeles, hermanos, daban prisa ¿a quién? A la esposa de Lot, amén. A Lot, una vez más, varones. Dios va a la cabeza, al hombre. Es responsable de su esposa y de sus hijos. Dice que los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas. ¿Por qué? Porque los yernos se seguían burlando. Ellos ya se quedaron allá en la destrucción. Levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Levántate, Lot. Levántate, papá. Levántate, varón. Toma a tu esposa, a tu mujer y a tus 2 hijas, o a tus hijos en este caso, que se hallan aquí, para que no perezcan en el camino. Versículo 16: y deteniéndose Lot. Otras versiones, no sé cuántas versiones estamos leyendo aquí, pero hermano, titubeaba Lot. Estaba como hesitating, titubeaba, como que sí quería obedecer, pero como que no quería obedecer. Eso dice en la Reina Valera: y deteniéndose Lot, los varones, miren la gracia del Señor. Los varones, hermanos, asieron de su mano, prácticamente lo arrastraron, porque Lot estaba titubeando si irse con ellos o mejor quedarse ahí cerquita de la ciudad que tanto amaba. Dice: lo agarraron de la mano, lo asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lo tuvo Dios que intervenir así. Jálalo. Ahora, escuchen, varones, porque esto es Antiguo Testamento.
Esto era la manera en que Dios se manifestaba. El día de hoy no esperes eso, porque viene el fin del mundo, viene la destrucción al mundo. Eso es una garantía, porque la misma palabra de Dios que profetizó esta destrucción y que se ejecutó la destrucción, es la misma palabra de Dios que nos dice acerca del mundo actual que viene y va a ser destruido con fuego. Va a llover fuego, azufre y va a ser destruido este mundo, hermanos. Va a ser destruido. Y aquí, en el Antiguo Testamento, arrastraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, lo jalaron. No esperes que un ángel va a suceder eso contigo. No te va a jalonear nada. Nadie te va a jalonear. Te está invitando el Señor. Jesucristo invita a todo ser humano. Pero si tú eres un hombre que obviamente estás casado y tienes a tu familia, tú eres responsable delante de Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros los hombres. Y por eso es tan importante. Ahora, tristemente, el día de hoy, hablando objetivamente, hermanos, la verdad es que la mayoría de las mujeres son las que buscan al Señor primero. Los varones son más duros de cabeza y de corazón. Son cabezones, son cabeza dura. Hermanos, a veces la esposa ya no sabe más cómo hacer para que venga su esposo a la iglesia o para que venga a los pies de Cristo Jesús. Estoy hablando en términos generales, ¿ok? Esto no es absolutamente así, porque hay varones que sí hacen eso, se preocupan por su esposa y por sus hijos. Pero el día de hoy la mayoría son las mujeres las primeras que buscan al Señor, y después ahí viene el esposo de mala gana, y gracias por la gracia del Señor, al menos viniste, y en el momento en que tú confiesas a Jesucristo, empiezas una nueva vida. Versículo 17, y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, y esto, hermanos, que se nos quede. En la Reina Valera 60, miren lo que Dios le dice a Lot: escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte para que no perezcas. ¿Escucharon lo que Dios por medio de los ángeles le dijo a este padre de familia, a Lot? Hermanos, escapa por tu vida. Y eso le digo a los varones, y eso es para todo ser humano el día de hoy: escapa por tu vida, olvídate de mirar hacia atrás. Y pensando en nosotros que predicamos el Evangelio, hay gente que tiene un pasado atrás horrible, asqueroso, doloroso, y Satanás los ha convencido de que olvídate. ¿Tú crees que Dios te va a amar? Mira todo lo que has hecho, ¿tú crees que Dios te va a amar? La verdad bíblica es: Dios lo ama perfectamente, lo ama con un amor incondicional. Tienen un pasado horrible, y aquí le dijeron a Lot: no mires atrás, tú sigue, corre, escapa por tu vida, huye, no te detengas a ver el pasado. Y es interesante porque el apóstol Pablo también en Filipenses 3:14 habla de no mirando, de las cosas del pasado ya quedaron atrás. Si quieren, hermano, Filipenses 3:14 en el Nuevo Testamento, dice la Escritura: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero el versículo 13 dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvídate del pasado. Dios no necesita que escarbes tu pasado para sanar el día de hoy espiritualmente o emocionalmente. Eso déjaselo a los profesionales psicoterapeutas, que te van a mandar a tu pasado y a escarbar tu pasado para tratar de ayudarte el día de hoy en tu presente. Dios no va a escarbar tu pasado. Dios quiere que te olvides de tu pasado.
El psicólogo te dice, oh no, recuerda tu pasado y vamos a hablar de tu pasado. Y Dios dice, olvídate de tu pasado. Mira hacia la meta, hacia adelante. Crece en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es todo. Pero cuando el cristiano del día de hoy le cree más al profesional, y hago esto intencionalmente porque ellos no son profesionales del alma, ellos no son profesionales del espíritu del ser humano, ellos no son profesionales de estas cosas. El único verdaderamente profesional del corazón del ser humano se llama Jesucristo, y es el Hijo del Dios vivo y verdadero. Y a Él no tenemos que traer a Sigmund Freud o a Carl Rogers o Skinny para que le enseñen a Jesucristo por qué se porta el hombre así como se porta. Jesucristo hizo al ser humano, Él es nuestro creador. Jesucristo conoce perfectamente cuál es nuestro problema y conoce cuál es la solución. Los psicoterapeutas modernos, Dios bendiga su corazón, son sinceros. Nadie está pensando en que lo hacen de mala intención. No, eso es lo que le enseñan. Hacen lo mejor que pueden, pero es puro razonamiento humano. Es pura opinión del ser humano. Imagínense si no son cristianos, si no son regenerados. Un psicólogo con un corazón perverso, engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón del ser humano, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Entonces ahí tienes con una persona con un corazón perverso, engañoso y perverso, tratando de ver por qué te portas como te portas y tratando de darte su prescripción. Prefiero a Cristo. Me quedo con Él. Jesucristo, hermanos, es el Hijo de Dios. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares, o sea, no te detengas en toda esta llanura. Le dijeron a Lot, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero qué tremendo, porque eso es algo que necesitamos poner atención en la vida cristiana el día de hoy. Tú escapa, tú sigue adelante, lleva a tu familia, no olvídate del pasado. Tú sigue creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. No te detengas, no te estanques. Y ahora, eso es algo que he visto en la vida cristiana. Muchas personas empiezan bien, hermanos, empiezan a crecer, se ve obviamente. Y llega un punto en que se estancan. Su vida se quedó estancada. Y no más crecimiento. Y el que te aplaude, el que aplaude a ese cristianismo, hermano, pues es Satanás. Porque eso le agrada al diablo. No te involucres tanto. O sea, tú nada más di que crees en Jesucristo y play it safe. O sea, ¿para qué tanto? ¿Para qué? Why bother? ¿Por qué te tienes que esforzar y hacer esto y participar en esto y servir y todo? Tú nada más crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vas a ir al cielo. Eso es todo. Eso es el diablo. Eso no vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Miren, versículo 18. Pero Lot les dijo, no, en la Reina Valera 60, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Una vez más, resistiendo